Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos esta semana a la transmisión de Diario de una Peatona, un programa más. Es el 17º programa y es un gusto poder contar con la mesa llena hoy de personas expertas en temas de ciudad y de personas que trabajan con el espacio público para los peatones. Así que podemos encomendarnos a sus investigaciones y a su conocimiento. Bienvenidos también a los que se van sumando por la transmisión de Facebook Live y a los que nos escuchan por www.flaxoradio.es. Recuerden también que pueden seguirnos como Flaxo Radio en todas las redes sociales como Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Les invito también el día de hoy, ya que tenemos mesa llena, les invito a que se animen a escribirnos comentarios o preguntas a través de Facebook Live. Cualquier duda que tengan, pues será siempre bienvenido y estaremos pendientes de poder responderlo. Dicho esto, voy a presentar a las personas que nos acompañan hoy. Empezamos con Carla. Carla Hermida, ella es doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile. Es máster en Arquitectura por la Universidad de Kansas, Estados Unidos, arquitecta por la Universidad de Cuenca y ha trabajado como docente e investigadora en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de La Salle, más conocida como UDA, desde el 2009. Actualmente es coordinadora de investigaciones en la facultad y directora de la maestría de arquitectura en la misma universidad. Ha tenido oportunidad de ocupar cargos públicos como en la Secretaría de Movilidad y también como directora de planificación del municipio de Cuenca, y sus trabajos de investigación y publicaciones y ponencias se encuentran relacionadas con el tema de ciudad, con énfasis en la movilidad y el transporte. Tenemos también a María José Freire. Ella es arquitecta por la Universidad Central del Ecuador y máster en urbanismo con especialización en espacio público por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Ha trabajado como diseñadora y planificadora de espacios públicos en el municipio de Quito. Entre sus proyectos consta la rehabilitación y construcción de parques y plazas, pacificación de calles y cruces viales enfocados a peatones y ciclistas. Actualmente es docente de urbanismo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, donde mantiene proyectos de vinculación enfocados a la defensa de los peatones y ciclistas. Luego vamos con Elisa Puga. Ella es socióloga con mención en desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con una maestría en gestión urbana y desarrollo por la Universidad de Erasmus de Rotterdam, Holanda. Tiene más de 7 años de experiencia profesional en el sector público y en el privado como consultora. Además, ha trabajado en organizaciones no gubernamentales en docencia e investigación. Su trabajo se ha enfocado en movilidad sostenible, espacios públicos, planificación urbana y vivienda, y el rol e influencia de la ciudadanía en las políticas públicas y en el ejercicio de los derechos. Y finalmente cerramos con Jimena Larrota. Ella es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, Colombia, con maestría en ciudades, sostenibilidad y estudios ambientales de la Universidad de Aalborg, Dinamarca, la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y la Universidad de Aveiro, Portugal. Con formación complementaria en energía renovable y planificación de ciudades para medios de transporte no motorizados, y tiene experiencia en investigación sobre movilidad urbana sostenible y gestión de proyectos. Así que bienvenidas, como ven, hoy la mesa es importante el día de hoy, estoy muy contenta por ello. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si es que igual si quieren saludar a la gente que nos está escuchando todos, creo que nos... Creo que escuchamos con el micrófono. Bueno, sí, buenos días con todas y con todos. Para nosotros un gusto poder estar aquí en Radio Flaxo, compartiendo contigo, Diana, que nos vemos a los tiempos, pero siempre es un gusto poder conversar sobre estos temas. Igual, buenos días con todos, buenos días también con todas ustedes. Y gracias, Diana, nuevamente por la invitación para poder conversar acerca de estos temas que son muy urgentes en nuestro país. Me sumo a las palabras, muchísimas gracias por invitarnos, les vamos a contar un poquito la experiencia del trabajo que hemos hecho desde Grupo Faro y ya les daremos más detalles en el programa. Muchas gracias por la invitación a Diana, y creo que viéndonos me alegra que seamos mujeres porque por lo general el sector de transporte y movilidad está más representado por hombres, ¿no? Entonces creo que me alegra que seamos un panel de mujeres también. Sí, contenta también. Bueno, pues sin más largas, empecemos. Yo he conversado con cada una de ustedes y sé más o menos lo que van trabajando, entonces sí me gustaría que empiecen contándonos cuáles son las investigaciones que han hecho, las que están en curso, y que nos den un poco más de detalles, un poco como para ir introduciendo qué nomás ya se ha venido estudiando. En el caso, empecemos contigo, Carla, en el caso de Cuenca.
Bueno, yo arranqué el tema de la investigación en temas de movilidad justamente con la tesis doctoral, en la cual estudiaba esta relación que existe entre la planificación urbana y la planificación de la movilidad o el transporte / transporte, obviamente concentré mis estudios en la ciudad de Cuenca, ¿no? Enfocarme en estas divergencias, convergencias, dependencias e independencias que existen entre las dos planificaciones. Posterior a la tesis, o bueno, más o menos paralelamente, también empecé a estudiar el tema de la movilidad no motorizada a través de proyectos conjuntos con el departamento Yacta Lab de Cuenca, que es de la Universidad de Cuenca, y nosotros, que tenemos del departamento LAU, Laboratorio de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de la SUAY. Empezamos a trabajar en el proyecto Pies y Pedales, y nuestra parte como UDA particularmente se concentraba en el tema de peatones. Después di un pequeño salto porque parte de una de las curiosidades que me quedó cuando hice mi tesis doctoral fue la relación que existe entre transporte y valor del suelo. Entonces me desconecté por quizá 1 año y medio, 2 años del tema de la movilidad no motorizada, y me concentré a estudiar la incidencia que tiene el transporte en el valor del suelo, concentrándome en tener una línea base para el caso de Cuenca para saber, por ejemplo, si el tranvía en el futuro va a provocar procesos de especulación, incrementos de valor del suelo que a veces nos llevan a que un proyecto de transporte que originalmente es para las personas de menos recursos terminan, no siempre, pero a veces gentrificando ciertas áreas por el tema del valor del suelo. Entonces me di ese giro durante un tiempo, pero me volvió a jalar el tema de la movilidad no motorizada, y ahora estamos trabajando en un proyecto de entornos peatonales seguros para escuelas, es en el que estoy precisamente ahora. Lo interesante es que justo antes de empezar estuvimos trabajando también en un proyecto que no era un proyecto de investigación, sino que era el sondeo de qué se ha hecho en el Ecuador sobre movilidad. Desde la mirada académica, porque obviamente teníamos que tener un eje, y nuestro eje fue desde la mirada de la academia, ¿no? Obviamente se han hecho muchas otras cosas, pero desde la mirada de la academia se hizo un sondeo, un barrido de todo lo que se había hecho en el Ecuador para encontrar todas las brechas de investigación que aún tenemos largo por salvar, ¿no? Entonces, en esa investigación fue interesante encontrar, por ejemplo, que tenemos bastante, ¿no? Nada es suficiente, pero tenemos bastante, o lo que más se ha hecho son temas relacionados con eficiencia energética. Vehículos eléctricos, buses eléctricos, combustibles, tenemos, no digo suficiente, pero digo que es lo que más tenemos. Y las otras áreas ya con bastantes más brechas abiertas, ¿no? Entonces, bueno, después les seguiré contando de esto para escuchar lo que han hecho los compañeros. Sí, desde la Universidad Central nosotros hemos un poco trabajado junto a Diego Hurtado en algunos temas. Primero nosotros iniciamos con un convenio con la Asociación de Peatones y con Biciacción para levantamiento de datos, ¿no? Entonces colaboramos en algunas encuestas que se realizaron enfocadas a ciclistas, en conteo para el tema de los actores de la movilidad, pero también algo que ha sido como el paraguas de todo este tipo de intervenciones desde la academia, en el caso de aquí de Quito con la central específicamente, es la figura de la vinculación con la sociedad. Esta figura ha sido como el elemento guía para poder retomar otro tipo de temas, ¿no? Dentro de la universidad se ha trabajado bastantes proyectos enfocados más en la parte social, trabajando con comunidades fuera de la ciudad, especialmente en la Amazonía, pero también existen temas muy relevantes para las personas que estamos en las ciudades, como lo decía Carla, que es la movilidad sostenible. Más que todo pensando en estos otros actores que han sido invisibilizados a lo largo de la historia aquí en el Ecuador, ¿no? Entonces, hemos abierto una línea de acción en ese aspecto. Han habido investigaciones por parte de algunos alumnos que han tomado una postura sobre el tema de la movilidad no motorizada, pero también hemos ido realizando una serie de proyectos que incluso en otro programa anterior que tú me invitaste comentaba, que son los LIUTs, estos laboratorios itinerantes de urbanismo táctico, que
la idea de este laboratorio, que se trabaja no solo con la academia, sino con la sociedad civil, con el apoyo de voluntarios de otros grupos, ¿no? Como el Youth Hub, en su época también autoridades locales como Daniela Chacón, que fue también vicealcaldesa de Quito y posteriormente concejal, que un poco ha sido el tratar de transversalizar la actuación de la academia con otros miembros de la sociedad civil que permitan un poco acercarnos a otras realidades, ¿no? Este trabajo, en primera instancia, lo que proponía era acercarnos a barrios, especialmente en las periferias de la ciudad, y recuperar espacios públicos, ¿no? Pero también, como ya son 4 años que hemos venido trabajando en este proyecto, cada año nos ha servido para ir mejorando esta metodología de acción y enfocarnos no solo en el espacio público como la plaza, el parque, sino pensar que espacio público también es la calle, ¿no? Y quizá es uno de los espacios públicos más importantes porque nos permiten comunicarnos entre los distintos ambientes, entornos de la ciudad, ¿no? Entonces, dentro de este proyecto hemos tomado en cuenta la seguridad peatonal, que en el caso de Quito, como vemos, mientras más nos alejamos a barrios periféricos, va decayendo la calidad del espacio público enfocado a la movilidad. Entonces, hay algunos ejercicios. El que más exitoso fue el de la lucha de los pobres, en el cual, trabajando con la gente, trabajando con los niños en talleres transgeneracionales, ¿no? Porque no solo fue niños y adultos, sino fue con jóvenes, fue también con adultos mayores, entender esa evolución del pensamiento de los ciudadanos de la lucha de los pobres, que en un inicio las personas, como sabemos, este barrio es un barrio informal que se dio por un asentamiento de personas de una manera muy irregular, pero que ellos, con el paso del tiempo, decían: nosotros hemos pedido toda nuestra vida, hemos pedido calles, calles, calles y más calles al municipio, y ahora que ya somos viejos nos damos cuenta de que lo que teníamos que pedir era aceras para poder caminar seguro. Entonces, este ejercicio nos permitió, no solo a nosotros como academia, sino incluso a la misma gente, tomar una postura de la necesidad de buscar, proteger y luchar por espacios peatonales seguros, ¿no? Entonces se trabajó una serie de cruces seguros, pintamos también una serie de pasos cebras con los niños, con los adultos. Entonces fue un proyecto bien bonito, ¿no? Y actualmente que lo que estamos haciendo, que ojalá que se logre cristalizar, porque ya un poco queda en las manos del municipio la decisión de la ejecución de esta obra, que gracias al apoyo también del rector de la universidad está pensando cómo, al ser un campus tan grande, este campus que cada día tiene más de 40,000 personas que ingresan por todos los accesos que tiene las distintas áreas de la universidad, pero hay un acceso súper importante que es el acceso a la Universidad Central por la Avenida América, y que todos sabemos que es a través de un paso a desnivel horroroso. Es un paso peatonal que obliga a todos los peatones a subir a un nivel superior para permitir a los autos que sigan pasando con tranquilidad. Y claro, esto fue una preocupación de la facultad y que el rector también supo asumir como un problema del espacio público externo a la universidad, y que, bueno, llegó a los oídos del municipio, y ahora estamos trabajando conjuntamente con la Secretaría de Movilidad, directamente con la Dirección de Movilidad Sostenible, junto al director, que es Fernando de la Torre. Y lo que se está haciendo es una serie de estudios para entender cómo funciona este acceso tan importante a la universidad y cómo puede ser relacionado con otros proyectos que está llevando a cabo el municipio, que es el corredor interuniversitario entre la Universidad Central y la Católica, ¿no? Entonces, cómo enlazar este tipo de proyectos de movilidad sostenible a proyectos de recuperación de espacio público. Y bueno, hemos hecho ya los conteos, se han hecho los estudios, y hasta ahora la situación es muy favorable, ya que incluso los informes de afectación, que lamentablemente todavía estos informes de afectación se los enfocan en
en el auto, ¿no? A ver si es que arreglando un espacio para los peatones no va a afectar mucho a la cola de los autos, ¿no? Que más bien nosotros deberíamos enfocar este tipo de estudios a que beneficie más bien a los peatones, a los ciclistas, pero bueno, pasó el informe, no afecta a los autos. Entonces ya esperemos que vamos a trabajar en diseños conjuntos para hacer una actuación no solo del paso peatonal, sino también del espacio público alrededor de la universidad. Entonces vamos viendo qué tal va. Entonces nosotros, un poco me dilaté mucho en esta conversación, pero comentarles que todo esto se enlaza más que todo a proyectos de vinculación, que es lo que nos interesa siempre que tenga esta forma de que la universidad pueda devolver un poco con el conocimiento de la academia a la ciudad mediante este tipo de proyectos, ¿no? Bueno, desde mi experiencia personal, yo he tenido la oportunidad de trabajar en tema de transporte y género. Algún momento hice un estudio sobre cómo este tema de la seguridad de las mujeres en el transporte público incide en las prácticas y en las estrategias que las mujeres desarrollamos para movernos, sentirnos más seguras. Si quieren luego les cuento un poquito más al detalle. El otro tema que he podido trabajar es cuestión de colectivos ciclistas, cómo es la incidencia y cómo ha sido el proceso de influenciar y de alguna manera de impulsar o empujar las políticas públicas. También he tenido la oportunidad de trabajar junto con la Universidad Central en este tema del conteo de flujos ciclistas, en la encuesta nacional del perfil ciclista. Y desde Grupo Faro, lo que hemos hecho, y Jimmy ya nos va a dar un poquito más de información al respecto, es un análisis de veredas en el centro de la ciudad de Ambato, justamente para generar datos sobre temas que generalmente no se levanta información. Entonces, con este proyecto que ya les vamos a contar, lo que hemos querido es influenciar, contar con información para poder influenciar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Cantón Ambato, que es un proyecto que se está apoyando desde Grupo Faro como parte de un laboratorio urbano que se está implementando allá con la cooperación alemana. Entonces, Jimé, no sé si les cuentas un poquito más del proyecto. Bueno, el proyecto está enmarcado en un programa que se llama Ciudades Intermedias Sostenibles, en donde hay 6 laboratorios justamente, y hay uno que es también en Cuenca, a propósito también de movilidad. Entonces, digamos que los 2 laboratorios que trabajan el tema de movilidad son Cuenca y Ambato, y la idea del laboratorio es ser como, a mí me gusta decir que es ser como este pegante. Entonces, lograr coordinar acciones entre el municipio, entre la academia, entre la sociedad civil, entre los diferentes actores, que a la final, si no hay voluntad y si realmente no encuentras grupos que quieran hacer cambios, pues el laboratorio no se mueve. Afortunadamente en Ambato, digamos que tenemos la colaboración y la voluntad del director de tránsito, Álvaro Corral. También nos hemos encontrado con una universidad, la Universidad de Indoamérica, que está muy dispuesta a trabajar, y de hecho ya hicimos un primer ejercicio. Estamos involucrados con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, con una fundación que se llama NEO para la sostenibilidad. Entonces sí nos hemos encontrado con bastantes actores que están interesados en trabajar en este tema. Y en agosto justamente llevamos a cabo en abril, me devuelvo un poco a mi background. Entonces, el tema que más me ha interesado a mí es cómo los movimientos sociales han logrado el cambio en el espacio público y cómo esto se conecta en diferentes partes del mundo. Entonces, si vemos formas de protestas en los años 50 en Holanda, son formas de protesta que se repiten en Brasil, luego en los 90s y así. Entonces, es como estos movimientos realmente están buscando recuperar el espacio. Y justamente la idea del laboratorio es esa, ¿no? Cómo logras hacer un cambio desde la ciudadanía que se vuelva como un agente de cambio, incidiendo en las políticas públicas. Entonces, para eso, uno de los primeros pasos que tienes que hacer es recoger datos. Cuando comienzas a recoger datos, ya como que también le das poder y sacas ese tema de la academia también para la ciudadanía. Entonces, en agosto justo hicimos un ejercicio súper interesante también, gracias a la Majo, que nos compartió una metodología súper interesante que están haciendo en la Universidad Central, y lo que hicimos fue un poco adaptar la metodología en Ambato,
y entonces recogimos datos de la calidad de las veredas en el centro de Ambato. Entonces es un ejercicio que no se había hecho antes y encontramos que casi el 80% de las veredas no son aptas para que pase una silla de ruedas, por ejemplo. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo logramos que estos datos, o sea, tenemos una ciudadanía activada, cómo logramos realmente que esto pueda incidir en las políticas públicas, ¿no? Entonces esa es una de las preguntas que tenemos ahorita. Y también, digamos que hicimos un intercambio en Cuenca con Yactalab también y estuvimos en la Semana de la Movilidad y creo que es súper potente este intercambio que podemos lograr entre ciudades. Entonces nosotros fuimos con un grupo en donde estaba el director de tránsito, estaba una persona de planificación, estaba, bueno, como la universidad, había inclusive un agente de tránsito que fue súper interesante que fuera. Y visitamos la Semana de la Movilidad de Cuenca y fue muy interesante porque realmente ellos ahí vieron la conexión entre la academia y el municipio, ¿no? Y lo potente que es, por ejemplo, en Cuenca. Entonces, gracias a este viaje que hicimos, comenzamos ya como un grupo más consolidado y como a ver acciones concretas que podemos hacer. Y más adelante, por ejemplo, uno de los temas también que sale súper interesante es el tema de crear espacios seguros alrededor de los colegios. Entonces, creo que ese es un tema súper potente y además que es muy difícil verlo desde un nivel más grande, ¿no? O sea, lo tienes que ver a este nivel de ciudad, de niños en este espacio. Entonces, por ahí también es una de las líneas que queremos trabajar y algo también que de hecho, más bien ahí les pregunto para ver si han trabajado algo de eso, es ahora tenemos esta pregunta de qué pasa con los vínculos urbanos-rurales y las mujeres rurales, ¿no? O sea, es un espacio que casi no se ha explorado y digamos que tenemos ahorita muchas preguntas frente a cómo abordar esto desde la academia también y desde recoger datos y bueno, ahí también de paso les dejo la pregunta con la que nos estamos enfrentando ahorita. Muchas gracias, Jime. Me gustaría que ahora hagamos una ronda un poco, una vez que se han planteado los proyectos, contarnos un poco de los resultados ya en cada uno de los casos, qué se ha logrado, qué se ha conseguido, y sería interesante dar respuesta a la pregunta que hacía la Jime también, quien se anime, quien quiera apoyar, bienvenido. Bien, yo voy a empezar contestándole a la Jime porque después se me va a olvidar, pero no, sabes que personalmente yo no he incursionado mucho en el vínculo urbano-rural, digamos, me he concentrado muchísimo en el tema urbano, yo reconozco, pero sí hay un departamento en Cuenca, en la Universidad de Cuenca, que se ha concentrado bastante más bien en lo que es la movilidad rural. No me acuerdo ahorita el nombre, desde la Universidad de Cuenca. Y género es un tema pendiente entre todos. Es decir, como les contaba en este estudio que hicimos para ver cuáles eran las brechas de investigación que tenemos en Ecuador, una de esas obviamente es género, relacionado con transporte, digamos que es el tema o con la movilidad, que es el tema que nos atañe en este momento. Es una brecha grande. Ahora justamente una tesista mía está empezando una tesis que relaciona el tema de género y transporte, ya lo voy a poner en contacto contigo ahorita que te escuché. Y claro, no encuentra referentes en el Ecuador, ¿no? Y muy poco también internacional, o sea, tampoco es que... entonces sí, es un tema ahí que está muy, muy, muy presente para hacerlo. Ahora sí, un poco volviendo a lo nuestro. A ver, voy a empezar acordándome de algunos resultados, porque algunos ya son hace bastantes años. Pero, a ver, con respecto al primero, que era cómo se relaciona la planificación urbana con la planificación de la movilidad / transporte. ¿Por qué recalco esto? Porque obviamente no significan lo mismo. Sin embargo, si nos limitáramos a la planificación de la movilidad, no tendríamos casi nada que decir, porque es algo muy reciente que lo estamos pensando. En cambio, la planificación del transporte ya data desde hace muchísimo tiempo. Entonces, lo que encontramos en Cuenca es que existen una serie de convergencias, una serie de divergencias, dependencias e independencias. ¿Qué quiero decir con estas palabras? Convergencias son cosas en las que las dos planificaciones tienen la misma política. Por ejemplo, si tú revisas los documentos de ambas, ambos hablan
hablan de sustentabilidad, ambos hablan de derecho a la ciudad, ambos hablan de la palabra movilidad, etcétera, ¿no? Bueno, y en anteriores momentos que no había el concepto movilidad, se hablaba de cosas muy parecidas como políticas. Entonces, es decir, dentro de la parte política no es tan difícil incorporar estas nuevas variables contemporáneas, digamos, de la sustentabilidad social, ambiental, económica, etcétera. Pero, claro, el rato que ya se asienta en la práctica, ahí es donde empiezan a aparecer lo que yo les he llamado las divergencias, ¿no? Entonces, ahí tú te encuentras ya con ejemplos sumamente claros de divergencias en los dos tipos de planificaciones o visiones, digamos, en todas las épocas de todos los alcaldes, ¿no? Obviamente mi estudio se concentraba desde el 99, que asumimos las competencias de planificación del tránsito y el transporte, antes las tenía el Estado. Y claro, empiezas a encontrar como por ejemplo cosas como que el Departamento de Planificación está haciendo su plan urbano, poniendo todas las estrategias para que la ciudad no crezca más, pero el otro departamento está planificando una autopista perimetral por toda la zona rural. Entonces dices, ¿cómo? Si los unos están diciendo que no se expanda la ciudad, los otros están diciendo, expándase la ciudad. Así, ejemplos súper concretos. Igual en la siguiente administración, por un lado, un departamento estaba planificando un tranvía que es para que la ciudad sea más compacta, para que sea más sustentable, para que se desarrolle la ciudad en torno al transporte público. Pero por otro lado, la empresa de vivienda seguía construyendo todos los proyectos habitacionales fuera del límite urbano. Entonces, ese tipo de divergencias. En cuanto a independencias, en cambio, es que nadie las está abordando. Es decir, no tenemos a ninguno de los departamentos abordándolas. Uno de los ejemplos que ahorita recuerdo era el tema de los parqueaderos en el centro histórico, es decir, que seguíamos con una ordenanza del año, ahorita se me va a ir el año, pero te hablo de más de 20 años, que regulaba los parqueaderos en el centro histórico, los edificios de parqueaderos en el centro histórico, cuando ya estamos construyendo un sistema de tranvía en el centro, o sea, como que esa ordenanza ya, y nadie la está abordando, ¿no? Y así. Entonces, eso más o menos son como algunos ejemplos que me acuerdo de esa investigación, que la pueden además encontrar. Les salió un libro que se llama La ciudad no se mueve sola, en donde pueden encontrar todas las reflexiones al respecto. Luego, en el proyecto que se llamaba Pies y Pedales, como les comenté, nosotros como UDA asumimos la parte peatonal más que la de ciclistas. YACTA se concentró mucho más en el tema de ciclistas. Y en lo peatonal fue interesante porque hicimos uno de los experimentos más interesantes que hicimos fue obviamente el determinar qué es lo que más influía en el flujo de peatones, ¿no? Partimos por ciertas hipótesis, muchas de esas hipótesis después fueron, inclusive los resultados nos demostraban que no estábamos muy en lo correcto, es decir, una de nuestras hipótesis era que la densidad urbana determinaba el flujo peatonal. No hay tal, la densidad no determina tanto, pero sí cosas tan simples como, por ejemplo, obviamente el ancho de la vereda, ya. Eso era como obvio y sí salió que el ancho de la vereda determina el flujo peatonal, pero otras cosas no tan obvias como por ejemplo el tema del retiro, ¿no? Es decir, el rato que tú ya tienes un retiro frontal que te aleja de las ventanas y las puertas de las casas porque tienes un cerramiento, hace que se disminuya radicalmente el flujo peatonal. Otra de las cosas que hace que se reduzca es el hecho de tener parqueadero junto a la vereda. Eso por un lado, y todo esto lo hicimos a través de conteos y fichas, fue muy estadístico, digamos, pero eso complementamos con entrevistas a personas que tienen como movilidad cotidiana la caminata. Entonces fue muy interesante ahí encontrar cosas, a mí me gusta más lo quali, ¿no? Por eso siempre para la parte estadística me sumo con el YACTA. Entonces, en la parte quali, digamos, fue muy lindo encontrar cosas tan interesantes. Voy a contar dos ejemplos de eso, pero una de las cosas interesantes era que preguntábamos a una persona de la tercera edad y a una chica que tendría en ese momento unos 23 años, que caminaban por el mismo sector, ¿no? Eran caminantes cotidianos para irse, pero era del mismo barrio. Y claro, la chica, para ella todo estaba bien.
y la persona de la tercera edad decía, no, es que aquí pasa esto y aquí yo no puedo pasar y aquí, claro, porque las facultades que cada uno tenía eran totalmente diferentes y el mismo entorno peatonal lo percibían de manera totalmente diferente, ¿no? Entonces la persona de la tercera edad tenía miedos, sentía que los ciclistas también le daban miedo y en cambio, claro, la joven decía, no, yo no, y en esta parte no, es que yo ahí salto, yo paso, yo así. Y otra cosa también que fue muy interesante porque teníamos una persona del área rural, de no muchos recursos, era un conserje, digamos, del área rural, y cuando le preguntamos, bueno, ¿qué opina de las veredas acá, que tenía el trabajo en una universidad, que cuando usted ya llega a su trabajo, ¿qué opina? Súper bien, están perfectas, es que aquí todo está bien, todo, claro. Y claro, nosotros sí, pero ¿cómo se están llenas de huecos? Tienen un poste en la mitad. Pero claro, después descubrimos, indagando un poquito más en la entrevista, que donde él vive no tiene veredas. Entonces, lógicamente, ¿no? Cosas de ese estilo, interesantes que salieron de ese proyecto. Luego en el proyecto que me había olvidado de mencionar, pero ahorita tú me hiciste acuerdo que también tuvimos un proyecto de pacificación del tránsito con la GIZ en un barrio de Cuenca. Bueno, eso no era tanto un proyecto de investigación, tuvimos que hacer mucha investigación, pero la idea era terminar en investigación aplicada, es decir, ya hacer ejercicios de pacificación del tránsito. Ahí yo te diría que el descubrimiento más interesante, si bien fue la aplicación y la pacificación del tránsito, que ya era la aplicación, pero lo más interesante que nosotros descubrimos ahí es el tema de la dificultad de la participación ciudadana tal como nosotros la percibimos o como la entendíamos, ¿no? Es decir, que al principio nosotros intentábamos llamar a reuniones para que nos den sus criterios, para hacer talleres, y teníamos muy poquita acogida, ¿no? Y luego hicimos una encuesta y obviamente descubrimos que más del 80% no le interesan esas cosas, ¿no? Él llega cansado, no puede, tiene hijos, no tiene con quién dejar, ¿para qué vas si nunca pasa nada? Una serie de cosas que nos despertaron la conciencia de que teníamos que hacerlo de otras maneras, ¿no? Casi puerta a puerta, casi conversación por conversación con cada persona. Y además ahí descubrimos que los líderes, oficialmente líderes, jefes barriales, no eran los líderes. Entonces, por ejemplo, descubrimos que tuvimos mucho más acogida con la dueña de la tienda que con el presidente barrial. Entonces, eso para mí fue el mayor descubrimiento de esta aplicación del ejercicio, ¿no? Cómo llegar a la gente, cómo poder conversar con la gente. En el tema del valor del suelo relacionado con el transporte público, si bien no es lo que hoy nos llama, porque no es un tema realmente peatonal, pero sí fue muy interesante. Nosotros todavía no podemos verificar si va o no va a subir el valor del suelo porque el tranvía no está funcionando, pero lo que nosotros sí podemos ya entrever es que por el momento las personas al tranvía no haber funcionado nunca en Cuenca, todavía hay un desconocimiento de qué va a pasar y hay todavía mucha duda o desconfianza por el tema de las demoras en la construcción, etcétera, a qué va a pasar con sus predios. Entonces, más bien pasa que las personas se están guardando, digamos, sobre todo en lo que es ventas para ver qué va a pasar, ¿no? Sin embargo, todos los ejemplos internacionales, no, todo es una exageración. El 70% de los ejemplos internacionales demuestran que hay un incremento en el valor del suelo. Entonces, si es que nosotros caeríamos en esta mayoría de incremento del valor del suelo, hay que precautelar desde ya que no se generen procesos de especulación, ¿no? Pero ahorita que toco el tema del tranvía, desde el punto de vista de valor del suelo, para pasarme a nuestro tema, que es la movilidad no motorizada, te cuento que sí, mis alumnos más bien hicieron un proyecto que tuve el honor de dirigir, porque fue un excelente proyecto, en los cuales ellos estudiaron cómo estaban los accesos peatonales a las estaciones del tranvía. Porque evidentemente un tranvía, si no tiene gente, no funciona. Y entonces hicieron un análisis de accesibilidad utilizando una metodología que se llama MAPS y que luego el YACTA Lab le transformó en IMAPS de Ecuador ya. Entonces, obviamente, nosotros ya nos basamos en la IMAPS, que es una metodología desarrollada por YACTA, que estudia la accesibilidad, ¿no? Y entonces ellos hicieron un análisis para ver cómo estaban los accesos a las paradas del tranvía.
terminamos bastante optimistas en el sentido de que no están perfectos, pero tampoco están pésimos. Es decir, con un poco de inversión, o sea, se puede resolver, no son inversiones extremadamente caras. Bien, y finalmente en el proyecto que estamos ahorita, es un proyecto que estamos iniciando, es un proyecto con fondos CEPRA de la red CEDIA, en la cual estamos 3 universidades, la Universidad de Cuenca, la Universidad de la SUAY y la Universidad Católica del Ecuador, pero con sede Ibarra. En lo que nosotros vamos a es estudiar los entornos peatonales seguros alrededor de 4 escuelas en Cuenca y 4 escuelas en Ibarra. Utilizando nuevamente esta metodología que te comento, que es la IMAPS, y además esa metodología como base, pero obviamente tomando una serie de otras metodologías basadas principalmente en los padres. ¿Por qué? Porque ya se ha visto que las decisiones sobre si el niño camina o no a la escuela no están tanto en el niño. Las decisiones de si el niño camina o no a la escuela son más de los padres. Entonces, nuestra metodología, yo te diría que la mayor parte de los instrumentos se van a aplicar a los padres y un par de instrumentos sí vamos a actuar con niños, pero nuestro estudio más va a ser a los padres, que son quienes finalmente toman la decisión, porque estamos hablando de niños de entre 9 y 12 años donde todavía los papás les dicen tú vas a caminar o no vas a caminar. Lo vamos a hacer en esta ocasión en escuelas fiscales, 4 en Cuenca y 4 en Ibarra. ¿Sí? Eso por ahí. Y lo último es esto que te comentaba de las brechas, de este estudio de qué se ha hecho en el Ecuador, y comentar que salieron algunos datos interesantes. El uno ya te mencioné, que lo que es eficiencia energética es lo que más estudiado ha estado. Movilidad motorizada bastante. Es decir, está justamente la central es bastante fuerte en eso, el YACT es bastante fuerte en eso, y hay ciertas cosas, obviamente todavía mucho por explorar, pero digamos hay ciertas cosas, y hay otras que en cambio están muy poco estudiadas, ¿no? Y uno de los temas que está poco estudiado es el tema social, el tema de género. Inclusive en una encuesta que hicimos a una serie de investigadores a nivel nacional, en las que les preguntábamos cómo están conformados sus equipos de investigación o con quién trabajan para sus investigaciones sobre movilidad del transporte, salió, y justo era lo que comentábamos con Jimena hace un ratito, que nadie en ese momento, ¿no? En ese momento de la encuesta, nadie tenía, por ejemplo, un psicólogo. ¿Ya? Entonces, habían abogados, habían economistas, habían arquitectos, habían ingenieros de vías, etcétera, pero nadie en ese momento, aclaro, porque obviamente había que hacer un corte temporal de cómo está hoy su departamento o su equipo. Nadie tenía un psicólogo, entonces sí te hace como pensar, bueno, ¿cómo estamos estudiando la percepción entonces? ¿No? Sí. Y así llamados interesantes para saber por dónde tenemos que caminar. Otra cosa muy interesante que salió como resultados fue que, por ejemplo, la mayor parte de normas, leyes, ordenanzas, etcétera, que tenemos en el país están relacionadas con el transporte público. Sin embargo, las investigaciones académicas en transporte público son mucho menos que las de movilidad no motorizada, por ejemplo. Y todas las leyes y casi están hechas para el transporte público. Bueno, eso. María José. Gracias, Carlos. Okay. Muchas gracias. Sí, bueno, un poco recordando lo que Jimena preguntaba, va sobre el tema del vínculo con lo rural. Dentro de, en la universidad, justo en la Facultad de Arquitectura, hay un observatorio que se llama el Observatorio de la Producción del Territorio Ecuatoriano, el OPTE, que está a cargo actualmente por la arquitecta Irina Godoy. Ella lleva a cabo un proyecto muy interesante que es el proyecto del paisaje cultural de Zuleta. Y en este proyecto tuve la oportunidad hace ya creo que es un par de años, no recuerdo, de apoyar desde la mirada urbana, ¿no? O sea, obviamente sacando todos estos sesgos de pensar lo rural desde lo urbano. Entonces fue un reto súper importante, ¿no? Que cuando nosotros nos dedicamos a trabajar únicamente en espacios públicos, calles, cruces seguros, ciclovías, transporte público, y de repente te invitan a trabajar en un proyecto donde te cambia por completo el contexto, te cambian las reglas del juego, tienes que analizar caminabilidad, tienes que analizar transporte público en un lugar donde no hay aceras, porque tú sabes que en el contexto rural quizá ni siquiera es necesario. Entonces,
tienes que entrar con una mirada menos conservadora y menos exigente a nivel urbano, ¿no? Los recorridos también de bus, la gente camina más. O sea, por ejemplo, aquí en la ciudad nosotros por lo general siempre trabajamos con una distancia caminable de unos 400 metros, pero en el campo es completamente distinto. Ellos pueden caminar 2 kilómetros y está tranquilo y es algo muy bueno. Entonces nos tocó, cuando enfrentamos el trabajo, nos tocó cambiar radios de cobertura, pensarlos de una manera completamente diferente, pensar que la caminabilidad no necesariamente tienes que tener aceras, sino incluso el material de las calles, todo va cambiando, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita, se logró, bueno, la verdad es que no solo fue enfocada en movilidad era una de las patitas que nosotros trabajamos, pero también, porque también habían otros temas, ¿no? Había el tema de áreas protegidas, de corredores ecológicos, del tema de actividades, usos de suelo, equipamientos, pero en la parte de movilidad sí fue muy interesante porque el trabajo sí involucró un reto muy importante. Entonces quizá podría pasarte un poco los resultados de esto, cómo sucedió y fue una experiencia muy bonita. Igual, si es que para hablar de temas rurales, de tema de género, yo te recomendaría mucho que hables con Irina porque ella ha llevado a cabo mucho este proyecto ya. Yo diría que casi más de 3 años el proyecto de Zuleta y claro, ya lo tienen súper claro el trabajo con el tema rural. Ellos se enfocan mucho más en tema de paisaje, ¿no? En tema incluso de sistemas constructivos tradicionales, pero sí que han ido levantando bastante información paralela, ¿no? Y bueno, con los otros resultados de lo que hemos venido haciendo en la universidad, un poco me recordaba Eli del tema de la matriz de caminabilidad que se elaboró como parte de un estudio para justamente hicimos hace un par de años un proyecto de vinculación con el municipio de Quito para analizar cuál es el estado actual en este radio justo de cobertura de los 400 metros alrededor de los accesos a las paradas del metro, y ahí elaboramos una matriz de caminabilidad en la cual fuimos colocando cuáles eran estos elementos que podrían afectar a la movilidad peatonal en el lugar, pero se elaboró también otros estudios como el tema del uso de suelo, que también es muy importante y que afecta bastante directamente, ¿no? Al tema de la seguridad, al fin y al cabo, del peatón, porque tú sabes que si es que tú tienes un borde, como decía Carla hace un momento, ¿no? El borde del Retiro, la línea de fábrica, que es un muro, o tienes parqueadero, o tienes un uso que no activa a ciertas horas, entonces se vuelve un lugar más inseguro, ¿no? Entonces hicimos este levantamiento de información con un grupo de estudiantes muy interesante que nos ayudó bastante a pulir esta información, porque primero se levantó la primera etapa de estos datos y luego fueron cotejados nuevamente para que sean datos más cercanos a la realidad. Y claro, ahí levantamos usos de suelo, equipamientos, levantamos el tema de la intermodalidad posible de transporte con otros sistemas de BRT que hay aquí en Quito, con paradas del sistema de bicicleta pública. Y claro, es una información muy interesante que lamentablemente yo creo que no se está tomando en cuenta para ejecutar una política de espacio público en los accesos al metro de Quito, porque ves que existe una potencialidad especialmente de intermodalidad con otros sistemas de transporte, especialmente con la bicicleta, pero que no se está tomando en cuenta para la planificación de dónde ubicar las bocas de metro que ya están construidas, así que es muy tarde, pese a que este estudio lo hicimos hace algún tiempo. Claro, no están muy relacionadas con lo que realmente pasa arriba, ¿no? Entonces se ha pensado mucho en lo de abajo, y cómo sale arriba no se ha pensado mucho. Entonces, los resultados son interesantes, ¿no? Especialmente en el centro norte de Quito hay una probabilidad muy alta de intermodalidad, especialmente con el tema de los ciclistas, usos de suelo, también accesibilidad muy cercana a equipamientos.
Pero claro, cuando te vas alejándose al norte o al sur de la ciudad, esto va bajando. Incluso la calidad de las aceras y la posibilidad de tener cerca equipamientos, cerca otros sistemas de transporte va bajando, ¿no? Eso en parte del tema de lo de la caminabilidad y otros resultados muy interesantes, ¿no? La falta de árboles en la ciudad. Ahorita en esta nueva alcaldía se asignó un presupuesto ya para empezar a ejecutar estos proyectos de la Red Verde Urbana de Quito, pero es un tema súper urgente y que en un clima como tenemos aquí en Ecuador, que sí, aquí en Quito hay días de lluvia y todo, pero también hay días de sol muy fuertes y los peatones a veces prefieren irse por otro tipo de caminos porque no tienes un sol demasiado fuerte, ¿no? Entonces creo que es muy urgente el tema de la vegetación, sí por temas ambientales, pero también por un tema de confort térmico para los viandantes, ¿no? El tema de las rampas, de los niveles, esto nos dimos cuenta al hacer los talleres en la lucha de los pobres con los ancianos y con los niños también, que eso fue súper interesante, los dibujos que dibujaban ellos, ¿no? Que decían unas calles completamente empinadas como que fuera una montaña, que nos olvidamos de las pendientes, nos olvidamos de la accesibilidad a espacios públicos a través de rampas y que tú puedes ver aquí en Quito que hay gente que prefiere caminar por la calle arriesgando su vida que le pisen, pero no subir a la vereda porque en la vereda hay unos desniveles que para una persona normal no puede subir. Y eso también se traslada al transporte público, porque el bus tipo también tiene como 2 o 3 escalones que las personas adultas ya no pueden hacerlo, ¿no? Entonces hay gente que simplemente decide ya no movilizarse. Eso pasa bastante y eso nos comentaron mucho en la lucha de los pobres, las personas de la tercera edad, que ellos a veces quieren salir pero prefieren caminar a que tomar un bus que les toca subir 3 escalones que son muy altos y que ya por las rodillas o por cómo frenan los buses no lo logran. Entonces, como decía Carla, también el tema de la participación es súper interesante porque te permite ver cosas que como arquitecto a veces nosotros no vemos, no nos damos cuenta que inciden en el día a día de las personas, ¿no? Algo que también dentro de esto de los LIUDs, con los barrios que se ha trabajado, el resultado es que hasta ahora es el resultado que más me gusta, es el de ver ciudadanos empoderados, ver que la gente ya no necesita de nosotros, de la academia o de la sociedad, de todos los, más bien dicho, de todos los voluntarios que han venido trabajando en estos proyectos, que ya no necesitan de nosotros para que hagamos seguimiento, para que estemos enseñándoles cómo hacer, sino nosotros hemos vuelto, por ejemplo, 1 mes, 2 meses, 3 meses después y ver que ellos han continuado sus proyectos solos, ¿no? Ver que ellos, nosotros les hemos dado las herramientas a través de talleres, a través de, incluso les hemos pasado documentos finales, ¿no? Estos catálogos que resultan de todos los diseños que se han trabajado en conjunto en estos talleres y volver 1 mes o 2 meses o quizá al año y ver que ellos han continuado, han construido, han mejorado su hábitat. Es para mí el mejor resultado que puede haber en un proceso de vinculación con la sociedad, ¿no? Y bueno, también quizá no tanto como un resultado, sino más bien como una observación que siempre nos olvidamos, es que cuando nosotros estudiamos movilidad peatonal, es muy interesante, a veces suena hasta un poco acosador, ¿no? Mirar cómo la gente se mueve, el Jan Gehl siempre, el William White también decían lo mismo, ¿no? Seguir a la gente, mirar lo que la gente hace, es la única manera de entender cómo diseñar la ciudad y cómo ellos se comportan en la ciudad. En este proyecto hay otro proyecto que también trabajamos cuando todavía era parte del observatorio de la universidad, el tema de la movilidad de la gente dentro del campus, ¿no? Y fue muy interesante ver que los peatones son muy vulnerables incluso dentro del campus, porque la gente se parquea encima de las veredas de la universidad. Entonces tú esperas que en un ambiente académico la gente tiene otro tipo de información. Y bueno,
ya para ir cortando, justamente es el tema de ir observando los caminos del deseo, ¿no? O los chaquiñanes urbanos, como lo llamaron alguna vez en la WWF, los caminos del deseo que se ven dentro de la universidad, que claro, el peatón siempre va a tomar el camino más directo, ¿no? Entonces, un poco desde el diseño deberíamos empezar a ver eso, ¿no? ¿Cuál es el camino más directo y el más cómodo para ellos? Muchas gracias. Vamos respondiendo a las preguntas. Yo creo que ha sido interesante porque se van generando como ciertos vínculos, inclusive entre los panelistas, cosas que coinciden, cosas que pueden ser complementarias. Creo que también va a ser necesario, esto ha sido como un abreboca, creo que va a ser necesario hacer unas nuevas invitaciones para ir ampliando cada proyecto de investigación, pero estoy contenta con los resultados hasta ahora. Estamos cortitos de tiempo, pero sí vamos a terminar con las respuestas de las investigaciones y tal vez al final hacer una pregunta muy cortita que alguien la quiera responder y vamos cerrando. Eli, tienes la palabra. Bueno, en honor al tiempo, básicamente lo que hemos hecho nosotros en Ambato con el estudio de calidad de veredas es, por un lado, ver las condiciones de accesibilidad universal. Es súper interesante porque, como decía Majo, una cosa es medir con el estándar de un adulto joven, generalmente de un hombre, a medirlo con el estándar de un niño, de una persona de la tercera edad, de una persona con discapacidad. Y más bien lo que hemos hecho es, en la metodología que nos ayudó Majo, es incluir algunos indicadores desde la perspectiva de las personas con discapacidad. Y salió algo muy interesante en Ambato, junto con el trabajo que hicimos con el Consejo de Protección de Derechos, es que hay también obstáculos verticales que están en las fachadas de las casas, en los negocios, pueden ser carteles, rótulos, estas cabinas de teléfono, y que cuando una persona con discapacidad va con su bastón no lo siente porque sienten los obstáculos que están a nivel suelo. Entonces tienen mucho problema con este tipo de obstáculos que uno normalmente no lo consideraría como un problema. Otro de los resultados de la investigación, que más, o sea, creemos que más allá de la investigación es también todo el proceso y toda la experiencia que está detrás de eso, es el hecho de haber podido trabajar con estudiantes de arquitectura. Y la idea es que, y estamos seguros que después del ejercicio que ellos hicieron con las veredas, van a pensar 2 veces antes de hacer una vereda con desniveles, con rampas positivas o negativas, etcétera, porque ellos tuvieron la oportunidad cuando levantaron los datos de acompañar a una persona que andaba en silla de ruedas y ver la dificultad que implica para ella moverse, los obstáculos, el peligro, porque es lo que es, el peligro que implican las rampas que tienen una pendiente muy, muy elevada, tanto para subir como para bajar. Entonces, este tipo de procesos vivenciales, estas experiencias que está acompañado el proceso de investigación, creemos que es muy, muy potente. Incluso hicimos este ejercicio con funcionarios del municipio de Ambato también, y también fue muy, muy, muy potente, con agentes de tránsito. También nos acompañó una reportera. Y varias personas terminaron con un shock súper fuerte porque en una cuadra se demoraron como 10 minutos en caminar, y eso que nosotros les íbamos acompañando para ver que no se golpeen. Entonces creo que también es importante rescatar esta experiencia. Y finalmente, cuando se hacen generalmente los planes de movilidad o los planes de transporte, casi nunca hay datos de peatones. Siempre tienes aforos de autos, tienes cruces conflictivos, tienes estado de las vías, kilómetros de vía, tienes orígenes, encuestas origen-destino, pero nunca tienes datos de peatones, y muy poco se involucra esta dimensión cualitativa. Entonces, ahí lo que también tenemos pendiente hacer es un estudio de preferencias y percepciones de modos de transporte para entender por qué la gente decide usar el auto, qué valores sociales, qué símbolos, qué carga imaginaria está detrás del abuso, más que del uso del abuso del auto particular, y qué elementos valora la gente, por ejemplo, para optar o no por el transporte público. Este es un estudio que está pendiente, que queremos que alimente el plan de movilidad de Ambato, pero que además sirva para generar insumos y estrategias comunicacionales para llegar a la gente, que se pueda trabajar. Me invento, si los resultados dicen que no usan transporte público porque el bus no para bien ni les da miedo caerse al bajarse, ya con estos elementos se puede empezar a trabajar con los transportistas para modificar comportamientos. Eso así en términos súper generales. Solamente para cerrar diría que a veces nos olvidamos que todos somos peatones, o sea, es la base, todos somos peatones, así andes en carro todo el tiempo, tienes que bajarte a tu auto, entonces vas a tener que caminar en algún momento de la vida, y todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener un nivel o un grado de limitación en nuestra movilidad, sea porque
andamos con un carrito de bebé, andamos con compras, incluso andar en tacos no es tan fácil. Entonces, si no tienes una buena vereda, puede ser súper peligrosa la vereda si decides andar con tacos. Si ya eres una persona de la tercera edad, las personas de la tercera edad se limitan mucho en salir porque la ciudad no les ofrece un entorno seguro. Entonces, pensar en las veredas es importante porque es pensar en algo que beneficia a todos, sin importar condición social, condición física, género, es necesario. Con eso cerraría yo el tema. En el caso de Ambato, que es una ciudad intermedia, creemos que hay mucho potencial de que las ciudades intermedias no cometan los errores de las ciudades grandes. Aún los niños pueden ir caminando a la escuela y eso es algo que se está perdiendo, entonces también es volver a esa mirada de la calidad de vida que puede ofrecerte la ciudad intermedia. Entonces con eso termino y le doy el paso a Jime. Ahí me estaba acordando de a propósito de lo que decías, ¿no? O sea, llegamos hasta un punto de medir y ahora qué pasa, cómo incidimos en la política pública. Y me acordaba de un estudio que mostraba un profesor que se llama The Cycling Professor en Holanda, y él mostraba cómo la relación entre los partidos políticos que están en el poder y la construcción de molinos de viento para generar energía. Entonces, él mostraba cómo en cambios de gobierno se estancaba la construcción y luego cuando venía un gobierno progresista continuaba la construcción y luego cambiaba de gobierno, se estancaba la producción. Entonces, un poco la enseñanza era que en Holanda se han logrado estos cambios permanentes durante 40 años porque han tenido una ciudadanía activa durante 40 años, digamos, un grupo activo. Entonces, por ahí creo que también uno de los primeros encuentros que hicimos en Ambato fue el Encuentro Binacional de la Cultura de la Movilidad, y lo hicimos con dos grupos, uno que se llama Colectivo Pata Pastusa de Pasto, justamente, que llevan 10 años trabajando con peatones y tienen unas metodologías súper interesantes, y también con una fundación que se llama Collana de Bogotá, que han trabajado todo el tema de la seguridad vial también desde el activismo y desde la ciudadanía. Entonces creo que fue muy, muy interesante este intercambio también con ellos y esta mirada desde justo lo que tú decías, a veces los procesos participativos tradicionales como que no funcionan bien y hay un montón de conocimientos y de avances que ellos han tenido. Entonces creo que fue muy interesante ese primer encuentro que hicimos, y un poco ha marcado la pauta del laboratorio de continuar recolectando datos en los parques y en estos espacios en donde no necesitas comprar para estar ahí. Entonces creo que rescato también de la experiencia que hemos tenido esto, y además tienen unos ejercicios muy interesantes de cómo cerrar el círculo, ¿no? O sea, construyen, por ejemplo, bicicletas con una universidad, luego tienen como estos procesos muy, muy interesantes. Creo que rescataría eso también de la academia, de mirar un poco también hacia los activistas. Sí. Sí, Jime, yo creo que, y bueno, para todos, y un poco para ir cerrando, porque se nos ha quedado bastante cortito el tiempo, es una pena, pero como les digo, quedan todavía muchas cosas que se pueden seguir ampliando, pero como para cerrar y dejar una pregunta más bien de tipo abierto, yo creo que va un poco por lo que comentaba Jimena y que de hecho resume un poco las problemáticas que se han ido identificando en cada uno de los casos, ¿no? Por ejemplo, Carla nos hablaba sobre este tema de las divergencias y las similitudes, y las divergencias están en el tema de la aplicación. O sea, a la final la cuestión académica, toda esta parte del análisis del estudio y de las propuestas siempre está al final, mejor o peor, o puede ser mucho más rica, menos rica, pero al final existe. El tema viene o el problema está cuando se tiene que pasar eso a la práctica, ¿no? Y es justo un poco lo que comentabas. Entonces, tal vez la pregunta con algunas palabras claves como el tema de colectivos, como el tema de movimientos de base, como el tema de la organización social, barrial. Yo creo que esos son como tal vez como las palabras clave que nos podrían quedar en mente y como para seguir trabajando en el tema de cómo transformar, de cómo pasar desde esa parte académica ya a la realidad, de cómo vincular, ¿no? Justo este tema que hablaban del vínculo de la comunidad, de la universidad
universidad, con la sociedad, de los trabajos que se hacen en universidades, barrios, etcétera. Yo creo que ahí está la clave para hacer que todas estas buenas intenciones que siempre se tienen desde la parte académica se hagan realidad poco a poco, ¿no? Y que vaya calando en la organización social. Entonces, al final creo que no vamos a poder hacer preguntas, pero sí que queda, yo creo que abierto esto que hemos comentado. Yo creo que ha sido muy clara y muy rica todas sus intervenciones, sus aportes. Me comprometo, y que se comprometan ustedes también a pasarme links de los documentos en donde se pueda avanzar sobre esto que nos han comentado y compartir con los oyentes, y así queda todo grabado. ¿Vale? Pues un placer. Muchísimas gracias por su presencia a todas. Y muchas gracias a todos ustedes por estar al otro lado. Buenos días. Gracias, Marianela.